Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En esta ciudad marcada por los contrastes, las sombras de los rascacielos se proyectaban sobre los barrios obreros, donde la luz apenas penetraba en las estrechas calles, donde los residentes luchaban cada día por sobrevivir. Malik, un joven de 20 años, había crecido en un mundo donde los sueños se veían aplastados por el peso de la realidad. La promesa de un futuro brillante parecía pertenecer a otros, a aquellos con la suerte de haber nacido en un mundo diferente, un mundo donde el dinero fluía libremente y las puertas se abrían solas. Pero Malik no tenía nada de eso. Era hijo de la pobreza, criado en un pequeño apartamento en el último piso de un edificio ruinoso, donde las paredes, amarillentas por el tiempo, parecían a punto de derrumbarse en cualquier momento. Su madre, Aicha, era una mujer valiente. Había sacrificado sus sueños para darle una oportunidad a su hijo, levantándose cada mañana antes del amanecer para trabajar en una fábrica textil y llegando tarde a casa, agotada pero decidida a asegurarle a Malik una vida mejor. A menudo le decía que tenía que luchar, que aunque la vida fuera dura, siempre debía mantener la cabeza alta y seguir adelante. Malik, en sus momentos de duda, recordaba estas palabras. Pero en el fondo, sabía que no todo era tan sencillo. La desigualdad social era un abismo del que era difícil salir. Pero a pesar de todo, persistió, con la secreta esperanza de que algún día algo cambiara. Un pequeño milagro, quizás. Un día, tras una larga jornada en la fábrica, mientras caminaba a casa, exhausto, vio una multitud reunida alrededor de un imponente edificio de cristal y acero. Coches de lujo estaban aparcados enfrente, periodistas deambulaban y guardaespaldas se aseguraban de que nada perturbara el orden de este mundo silencioso y exclusivo. Intrigado, Malik se acercó. Lo que no sabía era que ese día, su vida estaba a punto de dar un giro decisivo. Entre la multitud, un hombre destacaba por su imponente estatura. Era Edward Laurent, uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Un magnate de los negocios, una leyenda viviente, un símbolo de éxito. Su nombre estaba en boca de todos, sus inversiones en tecnología, sus prósperos negocios, sus villas por todo el mundo. Encarnaba la idea misma del poder y la riqueza, pero ese día, algo parecía quebrarse en su interior. Su rostro, normalmente impasible, estaba marcado por la preocupación, la angustia, incluso la angustia. A su alrededor, sus guardaespaldas parecían preocupados, pero nada podía calmar su visible agitación. Malik, aunque no tenía ningún motivo particular para interesarse por aquel hombre, sintió un extraño impulso. Sabía que aquella reunión no era trivial, que algo importante se estaba gestando, aunque aún no comprendiera sus entresijos. Se acercó discretamente, curioso por comprender qué sucedía. Su mirada se cruzó con la de Edward Laurent, y se hizo un extraño silencio. El hombre, al ver a aquel joven entre los periodistas y las figuras poderosas, se preguntó. Con una seña, ordenó a un guardia que le dejara pasar. ¿Quién eres, jovencito? Preguntó Laurent con voz tranquila pero autoritaria, y su mirada penetrante buscando evaluar a Malik. El joven se sintió de repente atrapado. ¿Cómo podría un ser insignificante como él enfrentarse a un gigante de este mundo? Pero una especie de coraje, una confianza insospechada que nunca antes había sentido, despertó en él. Sin pensarlo, respondió con un tono tranquilo y decidido. Sé cómo salvar a tu hija. La frase, dicha con tanta sencillez, fue como un trueno. Edward Laurent se quedó paralizado. La multitud a su alrededor se detuvo, pendiente de cada palabra del pobre chico. Entrecerraron los ojos, intentando comprender. Malik sintió que el corazón le latía más rápido, pero no flaqueó. Estaba allí, ahora, con este multimillonario, y sabía, en el fondo, que ese momento podría no repetirse. Tenía que actuar. ¿Sabes cómo salvar a mi hija? Repitió Laurent, con una voz que delataba incredulidad y un atisbo de esperanza. No creía realmente lo que decía Malik, pero algo en sus ojos, algo en su determinación, lo conmovió profundamente. Sí, respondió Malik. Pero costará un precio inimaginable. El multimillonario lo observó con atención por un momento, como si intentara discernir las intenciones ocultas tras las palabras del joven. ¿Era una estafa? ¿Un juego para obtener una recompensa? ¿O un verdadero secreto que desconocía?
Malik no era médico. Pero había leído mucho. En los viejos y polvorientos libros de la biblioteca pública, descubrió la existencia de una medicina ancestral, un conocimiento perdido que, según algunas leyendas, podía curar enfermedades que la ciencia moderna no podía. Esta rara enfermedad que afligía a Claire Laurent, la hija del multimillonario, no tenía cura. Expertos de todo el mundo no habían logrado encontrar una solución. Pero Malik, a través de su investigación de escritos antiguos y tradiciones ancestrales, descubrió remedios olvidados. Hierbas raras, cultivadas en regiones remotas, utilizadas por curanderos ancestrales, rituales medicinales practicados durante siglos, pero en gran medida olvidados por el mundo moderno. Habló de plantas, raíces y ceremonias secretas. Explicó que la cura no residía en las tecnologías más avanzadas, sino en la naturaleza misma, en los tesoros que la humanidad había descuidado durante tanto tiempo en aras del lucro y el progreso a cualquier precio. Laurent, quien siempre había creído que el dinero y el conocimiento podían comprarlo todo, escuchó atentamente, pero no pudo evitar dudar. Las palabras de Malik eran tan ajenas, tan lejanas de su mundo de lujo y tecnología. ¿Cómo podía un chico como él poseer semejante conocimiento? Solo podía ser una ilusión. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Laurent con voz más seca, como si quisiera poner a prueba la sinceridad del joven. Malik inclinó la cabeza, abrumado por el peso de la conversación y lo que estaba en juego en su propuesta. Sabía que era una oportunidad única. Respiró hondo y respondió con voz firme pero sincera. Lo que quiero, es la oportunidad de mostrarle al mundo que quienes no tienen nada, quienes se quedan atrás, también pueden tener respuestas a los mayores enigmas de la sociedad. Tú y tu hija tienen todo lo que desean, pero son prisioneras de su propio poder. Yo tengo lo que buscan, pero no puedo dárselo todo sin recibir nada a cambio. Un silencio denso los envolvió, un silencio cargado de significado tácito. Laurent lo miró fijamente un buen rato, penetrando con la mirada los pensamientos de Malik. Luego, lentamente, bajó la cabeza y asintió. Ahora lo entendía. Este chico no era como los demás. Quizás poseía algo que el dinero y el poder no podían comprar. Entonces demuéstralo, dijo Edward Laurent con voz grave. Así comenzó una colaboración inesperada, una alianza entre dos mundos radicalmente diferentes. Un hombre que lo tenía todo y un niño que no tenía nada, pero que poseía el poder de cambiar el curso de las cosas. Con el paso de las semanas, se produjo una lenta pero profunda transformación entre Malik y Edward Laurent. Lo que comenzó como un contrato basado en una necesidad urgente, la recuperación de Claire, se transformó gradualmente en una relación compleja, marcada por momentos de duda, reconocimiento y cuestionamiento. Malik, inicialmente un chico sencillo de barrios pobres, se vio atrapado en una dinámica que lo impulsó, sin siquiera buscarlo, hacia ámbitos insospechados. Edward, en su desesperada búsqueda por salvar a su hija, se había embarcado en este viaje a tierras remotas, lejos de su mundo de comodidad y previsión. Cada paso del camino se convirtió en un desafío. Cruzando densos bosques, escarpadas montañas y ríos caudalosos, Laurent se sintió al principio completamente perdido, atrapado en la incomodidad de la naturaleza y lo desconocido. Pero Malik, con su profundo conocimiento de estos lugares, parecía estar en perfecta paz. No dudó en adentrarse en aguas turbias ni en subir por senderos escarpados, implacable en su determinación. El multimillonario, perturbado pero intrigado, comenzó a percibir, poco a poco, la profundidad de la sabiduría del joven. Ya no era simplemente su guía, sino un espejo de todo lo que había descuidado en su propia vida, humanidad, sencillez, armonía con la naturaleza. Una tarde, tras un largo día de caminata por un valle remoto, Laurent, exhausto e indefenso, se sentó al pie de un majestuoso árbol. ¿Por qué me has traído aquí, Malik? ¿Por qué este viaje?, preguntó, con una voz que delataba una fatiga mucho más profunda que la de su cuerpo. Malik, sin responder de inmediato, observó las estrellas que brillaban sobre ellos. Comprendió que no era solo una cura lo que le traía a Laurent, sino una verdadera lección de vida. Porque está perdido, señor Laurent, respondió finalmente, y no solo en el bosque. Está perdido en su propia vida, y ni siquiera lo sabe. Esta confesión resonó en la mente de Laurent, como un eco de verdades que había ignorado durante mucho tiempo. Miró a Malik, el joven de origen humilde, y una luz pareció encenderse en sus ojos. Este viaje, este difícil camino, no solo era una forma de salvar a su hija.
También era una forma de encontrarse a sí mismo, de redescubrir algo que había perdido en el camino, algo que el dinero y el poder no podían ofrecerle. Cuando finalmente encontraron la rara planta que buscaban, un silencio solemne los invadió. El momento fue a la vez triunfal y revelador. El remedio, una mezcla meticulosamente preparada con las raíces y hojas de esta planta olvidada, fue administrado a Claire Lauren. Los signos de curación aparecieron casi al instante. La piel pálida de la joven recuperó un toque de vida y su respiración se volvió más regular. Lauren, conmovido, no podía apartar la mirada de su hija. Había visto sufrimiento, pérdida, impotencia. Pero ahora, veía esperanza. Malik, al observar la escena, no sentía el orgullo del éxito. Lo que sentía era algo mucho más sutil, la certeza de que no era solo la recuperación de Claire lo que había cambiado las cosas, sino la apertura de un nuevo mundo, un mundo donde las posibilidades eran infinitas, siempre que se creyera en algo superior a uno mismo. Laurent, quien durante años había creído que todo se podía comprar, que la riqueza bastaba para resolver todos los problemas, comenzó a vislumbrar otra verdad. No tenía todo lo que creía poseer. Tenía poder, dinero, fama, pero le faltaba sencillez, humildad y sabiduría. Carecía de la capacidad de ver más allá de los muros que había construido a su alrededor. Malik, este joven modesto, lo había llevado más allá de todo eso. Al regresar a la ciudad, un angustiado Laurent le ofreció a Malik algo que jamás creyó posible, una sociedad. No sería solo una inversión financiera, sino una oportunidad para que Malik construyera su propio futuro, lejos de las sombras de una sociedad que juzgaba a las personas por su estatus social. Cambiaste mi vida, Malik. Cambiaste mi forma de ver el mundo. Te daré lo que quieres, pero no es solo para ti. Es para todos aquellos que, como tú, han sido ignorados por quienes creen que el dinero lo es todo. Malik, quien nunca había buscado la riqueza, se encontró ante un dilema moral. Aceptar la oferta de Laurent significaría entrar en un mundo que siempre había observado desde lejos, un mundo donde las reglas eran diferentes, pero donde, quizás, podría marcar la diferencia. Sin embargo, en el fondo, Malik sabía que la verdadera riqueza no residía en el dinero ni en la fama. La había encontrado en transformar vidas, en la capacidad de ver más allá de las apariencias y alimentar esperanzas que otros habían desechado. Así, Malik no abrazó el mundo del poder con la misma avidez que Laurent. Al contrario, lo moldeó a su manera, con la sabiduría que había adquirido, la humildad que poseía y su visión del mundo. Se convirtió en una figura discreta de poder, un líder invisible, cuya influencia no se medía en números, sino en vidas transformadas, creencias trastocadas y esperanzas reavivadas. Y en esta dinámica, Malik se convirtió en mucho más de lo que jamás había soñado, se convirtió en quien, a través de su conocimiento y su capacidad de inspirar, construyó un mundo más justo e igualitario, donde el dinero nunca más sería el único criterio de valor.